¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy abrimos nuestro debate con la decisión de los diputados aragoneses que finalmente publicarán su renta y patrimonio. Analizaremos con nuestros invitados esta nueva medida en favor de la transparencia y si es o no un simple gesto. Hablaremos además de las reacciones que ha provocado en nuestra comunidad la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Para ello nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Benito. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos hablando de ese primer tema que abordábamos, esa decisión finalmente de los diputados aragoneses que publicarán su renta y su patrimonio. Será a partir del próximo 23 de abril cuando entre en vigor el nuevo reglamento de las Cortes. Bueno, ¿qué os parece esta medida, esta decisión que han tomado los diputados aragoneses? ¿Es un simple gesto pero necesario en favor de esta transparencia que se está demandando por parte de los ciudadanos? Ricardo. Yo creo que no se ha entendido demasiado bien el mensaje de los ciudadanos. Y no creo que los ciudadanos estén pidiendo o estén demandando conocer el patrimonio, los ingresos de nuestros señores diputados, que damos por hecho, o entiendo que se da por hecho, no soy el portavoz de los ciudadanos, que es de origen lícito y ahí no hay nada irregular. Y si lo hubiera, desde luego no va a estar en las declaraciones de renta y patrimonio, pero no quiero pensar que no lo hay, ¿no? Yo creo que cuando se demanda transparencia no se demandan este tipo de cosas. A lo mejor se demanda la transparencia en el funcionamiento de la administración, en el acceso a la información de la administración, en el acceso a la función pública, que a veces internamente es la que controla todo este tipo de cosas para que no ocurran casos de corrupción o de enriquecimiento ilícito. En fin, yo creo, participación del ciudadano, mucho más participación. En los países menos corruptos hay una constante, que es la participación del ciudadano y la transparencia de la administración. Yo creo que va por ahí, pero la transparencia no es que me cuente el señor el patrimonio que tiene, los ingresos que tiene. Yo creo que no va por ahí. Yo cojo la palabra de Benito, Ricardo. ¿va por ahí o no va por ahí? Decía la moderadora, ¿esto es un simple gesto? Y decía Ricardo, en los países menos corruptos. Empezamos bien, ¿no? Estamos en un país... No, los índices internacionales que no salimos entre los 50 menos corruptos. No es una opinión, es un dato. Al final estamos en el país, luego hablamos un poquito de ello. Yo creo que él tenía razón en una cosa cuando decimos transparencia. Porque entonces al ciudadano le decimos, es que queremos más transparencia, más limpieza, más todo esto, ¿no? Y llega y a cualquiera que le preguntamos en la calle, ¿qué te parece que conozcamos la renta y el patrimonio de los cargos públicos? Esta mañana me decía uno, son elementos formales, ¿no? Esto no tiene que ver nada, eso es lo lícito, lo que ha ganado, lo que se declara. Yo creo que nosotros tenemos que descender a otro nivel y tenemos que decir al espectador un poco lo que decía Ricardo del marco de la transparencia. Es decir, a diario se están produciendo escándalos. Pero, ¿sabes? Es por eso mismo, es decir, sí, lo que está sucediendo es la reacción por los escándalos que se están produciendo. Si no se hubieran producido estos escándalos, previsiblemente no harían esto. Claro, todo el mundo tiene en la página su renta y tal, pero fíjate, escándalos. Pero luego, el otro día decíamos que había una especie de corolario con los cargos públicos. Dice, oye, el que no lo hace es que parece tonto. Es que va en el ADN de cada uno, ¿no? Pero el otro día decíamos que un ADN fundamental debería ser la virtud. Sí. Recordando la ética para... Pero yo he dicho que a diario aparecen permanentemente... Sí, pero hombre virtuoso. Permanentes escándalos, pero yo creo que todo esto, al final cuando hablamos de corrupción, y por eso me he detenido en el primer punto que hacía Ricardo, es cómo se puede asociar, y para mí eso es lo preocupante en política, y en el ámbito ciudadano, cómo se puede asociar el marco de las corruptelas en una institución democrática, en el marco de la democracia, en el marco de los cargos públicos, cuando realmente la corrupción tiene otros ramales, ¿no? Tiene otros ramales, y los ramales son cómo se llenan alguien los bolsillos con las comisiones, con la subvención. Por eso Ricardo está hablando de la transparencia. Claro, por eso digo. Por eso Ricardo está hablando de la transparencia de la administración. Me refiero a decir que al final todo el mundo sabemos por dónde está viniendo el enriquecimiento injusto, y claro, entonces yo por eso decía que era un poquito de cumplir. Pero hay algunas cosas que por lo menos a mí, en lo personal y a nivel de ciudadano de a pie, voy a decir alguna cosa que seguramente a algún espectador no le puede llegar a gustar, pero la voy a decir igual. Quiero decir que para mí un cargo público tiene que estar bien pagado.
Esa es la primera máxima. Y bien pagado significa... Es que tiene que estar bien pagado porque si no solamente se podían dedicar a la política los ricos. Que históricamente una de las grandes conquistas de la clase trabajadora, sobre todo el primer movimiento cartista británico, lo que demandaba es que se les pagase para poder dedicarse a la política. Y Bismarck, que no quería que los trabajadores estuvieran en el Parlamento, hizo un Parlamento cuando hizo la República Federal Alemana, la República Federal no, el Imperio Alemán, lo hizo sin que tuvieran que cobrar. Eso está claro. Bueno, pues por eso digo que bien pagado, no el ejemplo que nos quiere poner la Cospedal. En segundo lugar, creo que hay que normalizar para los cargos públicos, hay que trabajar en lo que es la homogenización de una prestación económica de una manera natural. No puede ser que el presidente cobre 74.000, el alcalde de aquí cobre 92, la Ana Botella cobre 110, etc. La alcaldesa de Madrid. La alcaldesa de Madrid. La excelentísima alcaldesa de Madrid. Pero digo esto porque si somos capaces... Esto no es una tertulia de esta rosa, sino una tertulia seria. Pero si somos capaces de homogeneizar el salario mínimo interprofesional en unos términos, ¿por qué no vamos a homogeneizar el salario de los cargos públicos, ¿no? Y luego también, cuando hablamos de transparencia y de compromiso, a veces también es bueno recordar lo que hacen algunos y lo hacen bien. Y lo hacen muy bien. Y a todo el mundo nos sorprende. Pero, por ejemplo, llegaron determinados diputados al Congreso y dijeron que no querían recibir la prestación del plan de pensiones. Oye, y eran un grupito de Izquierda Unida que estaban ahí. Bueno, llegó aquí también la portavoz de la Junta Aragonesa que dijo que no quería coche, porque no lo necesitaba, iba andando. Y realmente todo el mundo reconocimos que era un buen gesto, lo hizo Nieves y Beas. No, pero hasta hace muy poco también no se conocía que determinados cargos públicos que tenían derecho a la pensión del Congreso, oye, habían renunciado a ella. ¿Con esto qué digo? Transparencia significaría que hay que trabajar en acabar con los paraísos fiscales, con el tema de la SICAV, con el tema de las ganancias especulativas, porque es ahí donde está el... Ya, lo que pasa es que, Benito, ahora no te desvíes a esos, porque entonces nos confundes, porque aquí esto de juntar todo, mezclar todo a veces... Nos vamos un poco del hecho en concreto. Estamos hablando de honradez. Yo creo que sí, pero el hecho en concreto es que en estos momentos, bueno, pues se han acordado poner en la web y que todos los ciudadanos conozcan lo que ganan los diputados y el patrimonio que tienen los diputados. El patrimonio fundamentalmente para ver lo que tienen de patrimonio cuando llegan a un cargo público y con lo que salen cuando se van del cargo público, porque el tema del patrimonio tiene su objetivo. ¿Por qué lo hacen ahora? Bueno, pues porque hay una falta de credibilidad y de confianza en las instituciones públicas y en la clase política. Entonces es una forma de responder a lo que está pasando en la calle. Es decir, es una respuesta, pero es una respuesta obligada. Viene obligada por las manifestaciones de la calle y por la no confianza y falta de credibilidad en la clase política. Eso es una cuestión muy clara que hay que determinar. Luego la segunda cuestión, ¿por qué ha pasado eso? Pues ha pasado eso porque ha habido un nivel de corrupción generalizada, el tú más y el mirar para otro lado cuando alguien metía y hacía lo que no debería hacer, eso ha provocado esta situación. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que plantearnos? Que también lo hemos planteado aquí. Nos tenemos que plantear algo que es muy importante, y tú lo planteabas, Ricardo, es decir, cómo son las sociedades del Mediterráneo, las sociedades a lo mejor de moral católica frente a las sociedades del norte de moral protestante. Y las sociedades de moral protestante es que lo público y lo privado están unidos. Es decir, y yo lo decía Aristóteles, que yo lo decía, un hombre virtuoso es el buen político, pero un hombre que no es virtuoso no se puede dedicar a la política. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra sociedad española, de puertas para afuera tú sé muy bueno, pero de puertas para adentro de lo que quieras. Y de puertas para adentro de lo que quieras es lo que ha provocado que mucha gente haya hecho lo que quiera. Es decir, que no ha sido un hombre virtuoso en lo privado y en lo público. Por eso a veces cuando una ministra sueca compra un chocolate Toblerone con la tarjeta que tenía de ministra, un chocolate Toblerone, invita a 2 copas a 2 periodistas y le descubren porque era con una tarjeta de ministra, tuvo que dimitir. O ha tenido que dimitir una ministra de Educación alemana porque copió la tesis, porque lo público y lo privado están unidos. Una persona es virtuosa en lo privado, en su casa, en su vida, y evidentemente será virtuosa en lo público. Yo creo que es muy importante esto es lo importante de que estamos valorando, y esto es la ética, es la ética de las pequeñas cosas, es la ética de la vida. Al final ese mensaje es el que quería recibir yo, que está diciendo, porque al final si no la propia democracia, que a mí es lo que realmente nos preocupa, esa falta de opción de libertad, de pensamiento, de participar, si no al final puede haber unos mensajes que calen por abajo, muy peligrosos, que realmente que el culpable de la situación que estamos viviendo, de que no se pone coto a la corrupción,
tiene que venir alguien para poner cotos a la corrupción. Mira, Benito, claro. Lo que pasa es que todos tenemos que ser virtuosos. Lo que pasa es que si el ejemplo que vemos es que ellos no lo son, también lo que hace el hombre de a pie normal y corriente, pues él tampoco paga el IVA. Con lo cual estamos haciendo una sociedad que no tiene como elemento clave de compromiso a la virtud. Pero ahora lo que hay que hacer, Benito, es dar un paso adelante. Estoy de acuerdo. Porque ya vale de hablar. ¿Qué hacemos para que esto cambie? ¿Qué hacemos, Ricardo? Si lo supiera, a mí me dejas el que hay que ¿Qué hacemos para pero que es muy fácil, que es que el que la ha hecho, Ricardo, no hay que tener miedo. El que la ha hecho, hay que meterlo a la cárcel. Ahí estamos de acuerdo. Realmente. Pero yo creo que a la lo que se trata... No, pero a la justicia hay que exigirle rapidez. Estamos de acuerdo. Que no haya pasividad, que la Fiscalía actúe, que no nos demoremos en el tiempo. Esto parecen moratorias como cuando le van a dar a uno un crédito que nunca se lo dan. Es que está lleno de corruptos. Y si han de ganar credibilidad... Y si han de ganar credibilidad, tienen que estar en la cárcel aquellos que realmente... Porque es que han pervertido el dinero. Pero yo creo... Fíjate que yo tengo una frase que se le va a decir a María... Benito, como buena profesora te voy a decir que dejes hablar a Ricardo, porque no le dejas hablar. Concluye, Benito, solamente una palabra. Solamente una palabra. Afortunadamente. Pobre, este es buen alumno también, tiene derecho a hablar. Por descontado, además a Ricardo lo apreciamos un montón. Es que me había puesto una palabra que decía... nosotros tenemos la obligación de que la periodista... de que la periodista o el periodismo que se haga sea con un periodismo de compromiso. Porque si no lo hacemos así, si no denunciamos, son palabras que no tienen alma y que no tienen mensaje. Y por tanto lo que tenemos que decir es marcar claramente exigencias de que el que la ha hecho la pague. Bueno, vamos a marcar el tiempo también, que a Ricardo también. Yo creo que Pilar, y yo mismo, creo que apuntábamos más. Estamos de acuerdo de que el que la hace que la pague, pero vamos también allá de prevenir que no vuelvan a pasar estas cosas. Vamos a intentar evitar que vuelvan a pasar. Y claro, ya te conformas en que no pasen tanto, no, que no pasen. Y una reflexión acerca de los medios, porque nos estamos olvidando de algunas cosas y cuál es uno de los mecanismos de control democrático de la sociedad. Y no hace falta decir la respuesta que es más fácil, si controlar un medio de comunicación potente o controlar a un bloguero que sí, que sabe mucho de no sé qué, o las redes y todo esto que hablamos. Sin unos medios fuertes e independientes, nuestra calidad democrática se resiente y esto se está olvidando. Porque todos estos escándalos que están saliendo, ¿dónde están saliendo? En los medios. En los medios, pero y además escritos. Yo lo dije yo el otro día. Y que no se olvide esto. No, de todas maneras hay un tema también importante en el sistema de prevenir, ¿no? Es decir, la falta de credibilidad de la clase política no solamente viene por lo que gana o no deja de ganar y por el patrimonio, porque evidentemente eso provoca por la corrupción que ha podido existir en las formas que se han hecho contratos, en las cajas B y todo esto, sino que yo creo que también viene por sus formas y estilos de comportarse. Es decir, ¿son necesarios que todos los políticos, todos los diputados sean profesionales en las Cortes Aragonesas? Hay 67. Yo fui parlamentaria, yo no fui profesional, yo no cobré por ser diputada, yo daba clase y el día que iba me pagaban unas dietas, pero yo daba clase. Tenemos que plantearnos si realmente los 67 tienen que ser profesionales de la política, tenemos que plantearnos si realmente tienen que ir los portavoces con coche y escolta en una sociedad como la nuestra que no parece que. Yo estuve en Estocolmo y yo estuve con la ministra de Educación que nos invitó a comer. Cuando era directora provincial, la ministra vino en una bicicleta, no llevaba escolta ni llevaba nada, venía en una bicicleta, se iba al ministerio. Necesitamos todo eso, tenemos que plantearnos también, necesitamos evidentemente que sean, como digo, profesionales, que tengan coche y escolta, pero luego hay otro tema. Ahora resulta que cuando abandonen, dejen de ser diputados y no tengan profesión, les van a pagar un tiempo, un dinero para poder acomodarse y bueno, encontrar trabajo en la vida, en su vida privada. Eso quiere decir que son políticos profesionales, porque si no tienen profesión, con lo cual, ¿qué pasa? Está pasando de nuevo lo mismo. Y vuelvo a Aristóteles. Cuando planteaba la ética del político en su ética, Aristóteles decía que justamente el político es el mejor, es el excelente, es el virtuoso. Los buenos son los que tienen que ir a política. ¿Han ido a política los buenos o a la política han ido los que tienen que vivir de la política? Claro, esto es lo serio que tenemos que plantearnos seriamente. Esto es lo serio. Deja hablar a Ricardo, que te toca. Las soluciones y la conclusión. Yo recuerdo, por cierto, ver a un consejero del Gobierno de Aragón subir en tranvía a la Cámara de Comercio hace mucho tiempo, lo cual me pareció, por otra parte, estupendo. Debería ser la práctica normal. O los concejales. Los concejales. Una pregunta respecto al tema de los diputados de las Cortes de Aragón o de cualquier otro parlamento autonómico. ¿Realmente los escándalos de corrupción han ido por ahí? Creo que no ha sido en los diputados de los parlamentos donde más problemas ha habido. Porque no se contratan cosas. Claro, pues eso, ya está. Bueno, vamos a cambiar de tema si os parece. Otra de las cuestiones que se plantean estos días es esa
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Se conoce ya el primer informe y las reacciones que ha ocasionado aquí en nuestra comunidad. El consejero Antonio Suárez ha dicho que, aunque apoyan ese documento, sí que duda o rechaza la posible supresión de ayuntamientos de municipios de menor de 5.000 habitantes. El PSOE, por su parte, cree que podría ser inconstitucional. Bueno, ¿qué os parece este primer informe sobre esta reforma y cómo afecta a nuestra comunidad autónoma, dada también las peculiaridades territoriales que tenemos, Benito? Yo creo que de lo poco que hemos podido leer de la Ley de Bases de Régimen Local, yo tendría dos apreciaciones. La primera es que se asienta sobre una base de reducción de cargos públicos y además argumenta en el marco de la duplicidad. Pero muy poquita, menos de lo que parece. Sí, pero que lo argumentan. Eso tiene un calado ideológico importante, luego lo comento. Pero de otra manera, y el segundo aspecto es que yo creo en lo que atenta de manera muy, muy grave a lo que es la autonomía municipal, que la autonomía municipal o el propio municipio es el elemento ese básico de la proximidad que tiene el ciudadano en lo que es la gestión cercana y que creo que deberíamos trabajar. ¿Por qué una medida de estas puede ser grave? Hombre, pues es muy grave porque realmente no se habla nada de las diputaciones. Y las diputaciones todo el mundo sabemos lo que son. Lo que sabemos es que son cualquier cosa menos democráticas, con una cúpula muy concreta. Democráticas sí que son, es una democracia indirecta, pero son democráticas. No. Hombre, sí, son eso es una cuestión a discutir entre Pilar y yo. Yo considero que las diputaciones tienen elementos antidemocráticos, de verdad, con unas cúpulas de los partidos y que realmente aquí sí que tiene entrada el tema de la duplicidad. Y decía que es grave porque en la primera impresión, ¿cómo afectar a los servicios sociales? Es decir, cuando hablo de servicios sociales hablo de guarderías, de limpieza, de mujeres, de transporte, es decir, de cantidad de cosas. Pues todo ello y todo esto, ¿por qué se hace? Es la siguiente pregunta que me formulo y digo, pues porque se pretende mercantilizar todos los servicios públicos, ¿no? Y además me he tomado el gustazo de coger donde realmente lo dice literalmente la norma y dice favorecer la iniciativa privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Lo que nos está diciendo es que vamos a ir hacia la privatización, vamos a ir a recortar derechos básicos y vamos a ir a trabajar más en el campo de la exclusión. Y dicho de otra manera, si tuviéramos que volver a coger otra vez a leer la Constitución en su artículo 142, pues otra vez veríamos que realmente la propia Constitución habla de que la Hacienda local deberá, y digo deberá con acento de que disponer de los medios y transporte. Por lo tanto, no me parece acertado el trabajo que están haciendo. Y por otra parte, porque sí, al final el 80% de los concejales de este país no cobran un miserable sueldo. Pilar. Unas precisiones. Primero, las diputaciones sí que son democráticas. Un presidente de diputación no puede bajar del cielo ni puede elegir quien quiera. Es decir, es una elección que se hace fundamentalmente por los concejales que a su vez han sido elegidos en los partidos judiciales, con lo cual democracia hay. Lo que pasa es que no lo eliges tú directamente. Evidentemente es una elección en segundo grado. Tú eliges a los concejales eligen a los diputados y los diputados eligen al presidente de diputación. Pero claro, eso es democracia. Es una democracia con unas características de elección distintas. Primera cuestión. Para matizar esto y que quede claro, vamos a ver, yo creo que es una ley lo suficientemente importante desde mi punto de vista. Algunos la han comparado con la ley de Javier de Burgos, cuando estructuró España en provincias, cuando se planteó el gran debate de si iba a haber otra provincia aragonesa, cuando el Bajo Aragón se quedó al margen y se pensó la posibilidad del Cañiz y demás, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es una ley que tiene unas características muy importantes, pues digo que la comparan porque puede modificar un poco todo el modelo de administración de este país, con lo cual tendría que haber sido una ley, o debe ser una ley acordada y pactada, es decir, no puede ser una ley impuesta por un solo partido político, desde mi punto de vista. Y tercer matiz, yo creo que es necesaria una ley que reorganice las competencias de las administraciones, porque realmente hay un poco de desorden. Y vosotros mismos, los empresarios y la Cámara de Comercio, muchas veces la gente dice que, yo he leído muchas veces, que hay un cierto desorden, desorganización. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante. Un momento, un segundo, Benito, que termino enseguida. Por lo tanto, yo creo que es muy importante algo que reorganice competencialmente y que deje claramente determinado, bueno, pues el modelo competencial que existe en nuestro país.
Esas serían mis 3 matizaciones que yo haría y evidentemente las 3 matizaciones al final concluiría. Si todo el mundo concluimos que es necesario, somos capaces de hacer un diagnóstico de cuál es el problema de la dispersión que tenemos, luego tenemos que hacer una ley muy pactada y consensuada y muy acordada, porque evidentemente no es lo mismo Aragón que, por ejemplo, Murcia. Murcia tiene ayuntamientos muy grandes, con lo cual va a ser muy posible, por ejemplo, aplicar esta ley. Aragón tiene mucha dificultad porque tenemos ayuntamientos muy pequeños, con una dispersión muy grande, con lo cual eso evidentemente provoca situaciones que pueden ser muy descompensatorias para un territorio y otro. Por eso es tan importante una norma que se haga con acuerdo, puesto que va a reorganizar las administraciones públicas en este país. Serían mis matizaciones. Respecto a esta propuesta de ley, yo veo el vaso medio lleno, en el sentido de que me parece bien una racionalización administrativa. Yo creo que hay un cierto caos y competencias duplicadas, y yo creo que está bien eso. Y me preocupa, por otro lado, el vaso medio vacío, en el sentido que yo creo que hay un trasfondo al final tiene una parte de financiación resolver parte de la financiación de las haciendas locales, que es uno de los problemas por resolver en España. Pero tú ves, seguramente los temas sociales y asistenciales es una competencia impropia de los ayuntamientos, y es más propia de las comunidades autónomas. Claro, si un ayuntamiento se ahorra 90 millones en esto, son 90 millones más de financiación que tiene, porque se los está ahorrando en eso. Lo que me preocupa es qué va a pasar con eso. Si eso lo va a asumir la comunidad autónoma, porque la necesidad... Esa es la duda, y esa es la duda y la preocupación, ¿no? Porque la necesidad va a seguir existiendo, esa necesidad asistencial. Y un apunte, en línea de lo que también quizás ha dicho Pilar. Hombre, si el problema de España es los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, o uno de los problemas del gasto es los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, hombre, yo no sé en cuánto se puede cuantificar, pero no creo que tengamos ahí un problema económico realmente grave. Es más un problema de racionalización administrativa. Claro, a mí me dejéis poner un ejemplo para que se visualice esto bien. Por ejemplo, la Escuela de Teatro del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Un ayuntamiento tiene que hacer una escuela de teatro? ¿No creéis que una escuela de teatro debe ser una competencia de la comunidad autónoma? Si la comunidad autónoma hace la escuela del teatro, tendrá los títulos oficiales porque tendrá capacidad de poder darse la comunidad autónoma. Pero si evidentemente lo hace el Ayuntamiento de Zaragoza, la Escuela de Teatro está batallando y luchando con todas sus fuerzas, y además justo y legítimo, porque tengan sus títulos validez, que no lo tienen porque la comunidad autónoma no se los da. Quiero decir que también ha habido una época de vacas gordas muy importantes, y muchos ayuntamientos han hecho muchas cosas que no era competencia de ellos. Lo han hecho quizá porque tenían una demanda, una exigencia, porque estaban cerca del ciudadano, porque lo veían. Si es muy justificable todo. Yo acordaba, cuando fui directora provincial, acordé de ellos un estupendo plan de adultos con los ayuntamientos, porque estaban cercanos y veían que había una necesidad de alfabetización, sin lugar a dudas. Pero creo que es muy bueno y muy importante que reorganicemos competencias, que las asuman quien las tenga que asumir, pero sin que por eso desaparezca esa prestación de esa necesidad. Si desaparece esa prestación de esa necesidad, yo pondré en cuestión si es buena o no es buena esta ley. Pero que reorganice competencias, a mí sí que me parece adecuado. Benito, ¿es necesaria esa reorganización de competencias? Bueno, yo he dicho antes que leída la ley de bases en este ámbito, en el ámbito local, claro, si al final solamente decimos al espectador que lo único que pretendemos es que se reorganice el marco competencial de las administraciones públicas, y dicho esto nos quedamos ahí y decimos lo que queremos es que funcione la administración de una manera muy determinada, ¿quién puede estar en contra de ello, de que funcione la administración de manera correcta? Que los recursos de la administración sean los más coherentes. No, pero hay que descender al carácter ideológico que tiene la norma. Y lo que tiene la norma, yo no estoy aquí discutiendo si las competencias que tiene el ayuntamiento van a pasar al gobierno, en este caso nuestro gobierno de turno, etc. Es que de eso no se está hablando. Es que el alcalde de Zaragoza estaba diciendo que realmente, si la norma sigue así, esto va a suponer un déficit importante en el tema de los ayuntamientos. Ellos dos saben, y casi mejor que yo, que quien ha cumplido con la política presupuestaria de austeridad en estos momentos han sido los propios ayuntamientos. Que la carga impositiva que han tenido que soportar los ciudadanos es la más importante que se ha sometido. Y por tanto, no solamente estamos hablando de una norma, la filosofía que ellos ponen encima de la mesa tendría que tener un carácter muy colectivo para ver que realmente, y estaríamos hablando de una regeneración democrática en todos los ámbitos, etcétera, etcétera, etcétera,
que realmente acercar a la administración al ciudadano en todos los niveles. Pero esto es lo mismo con la reorganización de competencias, por ejemplo, lo que pasó con el Hospital Provincial. El Hospital Provincial lo tenía la Diputación Provincial, no tenía sentido y ha pasado a la Comunidad Autónoma, porque lógicamente la competencia de sanidad era de la Diputación General. Sí, quiere decir que con el modelo de la construcción del Estado de las autonomías, yo creo que es lógico que la autonomía, que es una administración cercana al ciudadano, tenga algunas competencias que antes evidentemente es posible que tuvieran los ayuntamientos, porque la administración estaba muy centralizada y estaba en Madrid. Ahora yo creo que no es inadecuado que se reorganicen competencias y que se acuerden, sin peligrar el cumplimiento de esas competencias, pero que se reorganicen. A mí me parece adecuadísimo. Tiempo, Ricardo, rapidísimamente yo idea. Yo comparto lo que dice Pilar. Bueno, primero por un momento he pensado que Benito iba a acabar otra vez en la SICAF. Afortunadamente esta segunda parte no vamos a acabar. Pero tengo un cariño especial. Ya lo sé. Pero yo estoy de acuerdo. Ordenar y ser más eficientes. Eso no nadie ¿Qué problema tiene esto? Ahora, lo que se trata es de que las necesidades que existan, que van a seguir existiendo por desgracia, y me temo que por unos años, estas estén atendidas. Bueno, estaremos pendientes de cómo se desarrolla finalmente esta reforma, este proyecto de ley. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Mañana estaremos, como siempre, a la misma hora. Buenas noches.